del estamento estudiantil en la construcción de nuestra carrera. ¿Por qué? Porque la organización que yo vi durante esta semana, de verdad quiero pedir que permanezca y quiero invitarle a los compañeros y compañeras que no pierdan, que se involucren en todos los proyectos, que nos sientan a mejorar la carrera y que nos ayuden a nosotros en la formación cognitiva profesional. ¿Cómo acaso somos conscientes de la necesidad que tenemos de toda la carrera y de la educación en general? Y a pesar de que sabemos que es un pilar fundamental para la construcción de la sociedad, sigue siendo restrictiva y privilegio para un poco, porque no se va a entender. Porque vamos a hablar de la importancia que tiene el estudiante y la importancia que es su rol dentro de la sociedad. No podemos entonces mirar a la cantidad de miles de jóvenes que quedan fuera de la educación universitaria. Por si no saben, en nuestra carrera este año se terminaron los grupos por los 200 puntos que reparten 40 puntos así. Y todo esto de nuestra carrera de mayor demanda necesidad de la educación de mayor demanda. Y se prepararon ellos haciendo esto porque durante esta semana recibimos esta visita de varios periodistas y investigadores muy importantes que nos repitieron una y otra vez que como periodistas no podemos estar ajenos a la realidad. Porque tenemos que buscar la verdad, porque tenemos que perder la criticidad, porque tenemos que realizar análisis. Entonces, yo les pido que ustedes no se presentan de política. La política por el tipo de cosas, porque hay personas que consideran la educación, porque hay clases vacías. Utilizar el periodismo para cambiar realidades nos decían constantemente. Y entonces yo les pido que no esperemos a tener el título en la mano para empezar a movernos, para empezar a organizarnos y para trabajar por lo que nos pertenece y por nuestros derechos. Muchas gracias. El panel del día de hoy está denominado Periodismo, Corrupción y Poder Político, un eje temático bastante fuerte e importante que consideramos necesario abordar dentro de la coyuntura actual. Para ello, contamos con este excelente plantel que desde sus conocimientos y experiencias llevarán a cabo el debate, a quienes presentamos a continuación. En primer lugar, al señor Pedro Antonio Gómez Silguera, periodista y docente egresado de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Casa de Estudios nuestra. Realizó varios estudios en el extranjero, uno de ellos en España. Desde el año 2000 ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía. También es docente en la Universidad de Uninorte y la Autónoma. Actualmente ejerce el periodismo en el diario ABC Color. Un aplauso. Seguidamente presentamos a la licenciada Sadi Salum, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Se encuentra actualmente cursando el máster en Ciencias de la Comunicación, consultora en Comunicación, Estrategia Política, Empresaria e Institucional. Trabaja en planificación y ejecución de comunicación para la gestión de gobierno y partidos políticos. O asesora en manejo de crisis comunicacional y relacionista pública para empresas, instituciones y figuras de varios ámbitos. Miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos y docente y directora académica del Diplomado en Marketing Político 2.0 en la Universidad de Unidad. Los aplausos, por favor. A la magíster Nancy Velar, directora del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, licenciada en Ciencia de la Comunicación, egresada de la Facultad de Filosofía 1. Un aplauso. ¡Bravo! A continuación, presentamos a un conocido de esta casa, que es el profesor Edgar Ferreira. Él es periodista y abogado, profesor de la Universidad Nacional de Concepción, trabajó en medios escritos, radiales y también en el área digital. Se egresó de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Estuvo en años anteriores en la Cátedra de Historia del Periodismo Paraguayo, en la carrera Ciencias de la Comunicación. También se recibió de abogado de la Universidad Tecnológica Intercontinental. También el profesor Richard Ferreira Candia,
docente y comunicador de comunicación y periodismo, conferencista, consultor, analista e investigador. Fue coordinador interino de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Facultad de Filosofía 1 durante la toma 1 No te calles en 2015. Fue parte evaluador del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Enseñanza del Periodismo, CLAE, del 2014. Director de la carrera y coordinador del proceso de acreditación de la carrera de periodismo de la Universidad Autónoma de Asunción ante la CLAE. Elaboró el capítulo Paraguay del libro Ciberperiodismo en Iberoamérica, 2015, coordinado por el profesor español Ramón Salaverría, publicado a nivel internacional. Actualmente es responsable de comunicación de la Unión Europea en Paraguay para el sector de educación, especializado en comunicación política, periodismo digital y medios de comunicación, fundador y director de Tiempo Ediciones y Contenido, fundador y director de la Escuela de Periodismo, impulsor la inversión de multimedia de ultimahora.com en el año 2006. Trabajó en los diarios de noticias de 1994 a 1999 y Última Hora de 1999 al 2002. Un aplauso. A continuación, cedemos la palabra al periodista Pedro. Buenas noches a todos. Calixto Terado aquí para lo más difícil el tema que elegimos o que se eligió la organización para esta noche es bastante amplio, serio y merece una profunda reflexión. Un poco, no estamos aquí para dictar cátedras ni para decir, para dar recetas, ¿verdad?, en cuanto al tema que nos ocupa, sino precisamente para despertar el debate y analizar estos temas realmente que son transversales para nuestra sociedad y la profesión en la actualidad. Recogí algunas ideas un poco para ir lanzando aquí, para analizar sobre estos tres conceptos, ¿verdad? Un poco el periodismo, cómo se encuentra el periodismo actualmente, ¿verdad? Cómo nos ve la sociedad, cómo nos vemos nosotros mismos y qué papel está desempeñando el periodismo a nivel nacional en un ambiente bastante convulsionado. Estamos un poco viviendo un proceso también que nunca se vivió en el país en el ámbito político, y hechos que realmente no esperábamos que sucediera o no nos imaginábamos, o gente vinculada al poder que era todopoderosa en el pasado, o sea que actualmente está entre rejas. Todo eso no habíamos pensado jamás vivir, ¿verdad? Eso, o estar asistiendo a esos hechos. Un poco para hablar de nuestra profesión, seguro habrán escuchado muchísimo, siempre escuchamos que Ryszard Kapuscinski decía que para ser un buen periodista hay que ser buena persona. Esa era su definición de lo que era el periodismo, o de lo que es el periodismo, y lo dijo hasta la última entrevista que concedió antes de morir en el 2006, que le hicieron en un diario español. Entonces él volvió a insistir en eso y volvió a decir que definitivamente para ser un buen periodista había que ser buena persona, y era bastante crítico con la profesión en ese momento a nivel mundial. Pero ¿qué es ser buena persona? O sea, estamos aquí, la sala está llena, para cada uno debe haber algo que ocupe en sus prioridades de lo que es ser buena persona. Entonces, un poco para que vayan pensando, para cuando hagamos el debate,
¿Qué significa ese concepto? ¿Cómo uno es buena persona? Y, o sea, necesariamente para ejercer el periodismo tenemos que ser buenas personas. También hablamos un poco, eso implica hablar de ética un poco en la profesión. Y es una palabra también que tiene distintos significados según el cristal con el cual se lo mire, ¿verdad? Pero al hablar de una ética profesional, muchas veces decimos que una persona que no tiene una ética personal no puede tener una ética profesional. O sea, la ética es una sola y es la que rige nuestra vida, es nuestro patrón de conducta. Y obviamente una persona que no tiene ningún sentido de ética en lo personal o en sus relaciones con los demás, obviamente no va a tener esa ética en la profesión. Entonces es una sola. Por eso mucha gente piensa que de repente cuando se habla de un código de ética escrito, o sea, no debería, mucha gente sostiene que no debería existir, porque realmente es algo inherente a la persona humana, al comportamiento, inherente a los humanos, es inherente a nuestro comportamiento, a nuestro desempeño. Entonces, si somos buenas personas, obviamente vamos a mantener una ética, ¿verdad? Un poco en cuanto a la corrupción, obviamente es un mal que afecta a nuestro país históricamente en todos los ámbitos. Hay corrupción en todos los sectores, en todos los ámbitos, vemos a diario denuncias, asistimos a eso todos los días, y más todavía en lo relacionado con un poco con el poder público, con el poder político. Sobre todo vemos a diario y la gente vemos que está harta, que se harta, dice, todo el día estamos escuchando que la gente está harta, estamos hasta el hartazo. Bueno, pero también ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente de repente? Porque cuando se hace una gran convocatoria, de repente cuando hay situaciones muy mediáticas, vemos que existe muchísima participación. Pero en otros temas muy importantes y cruciales para la sociedad, para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestro municipio, se reúnen 5 gatos. O sea que no existe un mismo parámetro cuando se trata de responder a situaciones de injusticia o situaciones de corrupción que se dan en los diversos ámbitos en los que nos encontramos. Bueno, sigo un poco también en el desempeño de nuestra profesión. Traigo unas palabras de Alcibiades González del Valle, que él dice un poco que mucha gente cuando nos critica a los medios, a los periodistas, de tener excesos en el ejercicio de la profesión o en el ejercicio del periodismo, dice que hay muchos medios que utilizan su poder para difundir mentiras o callar verdades. Son dos situaciones que se dan igualmente graves, ¿verdad? Ya sea por error, por omisión, voluntaria e involuntariamente. Entonces esos son los pecados que él le señala al periodismo. Y si bien dice, él considera de que faltar a la ética no es considerado un delito, sí pueden ser las consecuencias de eso, que tenga consecuencias legales incluso, ¿verdad? Y las personas responsables deberían pagar por eso ante la ley.
el mayor capital que tenemos los periodistas es la credibilidad. Sin credibilidad no somos nadie, los medios no son nada, no tendrían razón de ser, no podrían existir. Ningún medio que carezca de credibilidad no puede sobrevivir mucho tiempo. Si bien son empresas económicas que necesitan, ¿verdad? Necesitan ser rentables económicamente para poder sobrevivir, realmente si no tienen credibilidad es imposible. No hay dinero, no hay fortuna que pueda sostener un medio o un periodismo que no sea creíble. Eso también para tener en cuenta como un gran capital. En cuanto a la labor del periodista, seguimos, ¿verdad? Tenemos un arma muy poderosa que es la pregunta. Y esto un poco quiero hilar con el poder político, porque normalmente dice, en uno de los cursos que había hecho y teníamos una materia que se llama periodismo político, el periodista que nos había hablado había dicho que se necesitaba un libro de estilo con 2 artículos nada más para el ejercicio del periodismo cuando se trata de periodismo político. Uno es escribir según la gramática. ¿Qué quiere decir eso? Redactar bien, redactar correctamente. Y lo segundo, prohibido asistir a las ruedas de prensa. Con lo cual un poco podemos estar de acuerdo o no tan de acuerdo, porque muchas veces en las ruedas de prensa es donde se le puede apretar al entrevistado, hacerle hablar, o por lo menos intentar, ¿verdad? Porque te puede decir que no contesta o responde con cualquier exabrupto, se va. Entonces, él decía eso. Porque dice, en las ruedas de prensa lo único que hacen los políticos es marcarnos la agenda y no nosotros a ellos. Entonces lo que tenemos que tratar es de revertir esa situación, y eso revertimos con las preguntas que le hacemos cuando convocan a una rueda de prensa y empiezan a hablarnos obviamente maravillas de su gestión. Entonces, que no nos marquen la agenda, que nosotros tengamos siempre la pregunta adecuada, aunque parezcan tontas, tenemos que hacerlas y hacer que cuenten, que digan qué están haciendo, qué pasa con los recursos, cuál es su gestión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, les dejo esas cuestiones para que podamos ver después en el debate. Entonces vayan viendo un poco qué podríamos intercambiar ideas. Muy buenas noches a todos. Continuando con lo que dijo Pedro Gómez, me quedé sobre todo en la parte de la credibilidad, y que los medios de comunicación al fin y al cabo son empresas, necesitan subsistir de una manera comercial de alguna forma. ¿Y cómo se da eso? Con el contenido periodístico. Pero ¿cómo es el contenido actual? ¿O cuál es la calidad del contenido que escriben los periodistas o que difunden los periodistas por radio o por televisión? ¿Y cómo se conecta eso con el poder político? Me tocó particularmente dar mis primeros pasos